Eso no es egoísta. No puedes descansar con calma porque sientes culpa. Nosotras las mujeres tenemos unos desafíos que muchos hombres no los tienen. ¿Quién es Wendy primero sin ser terapeuta? Pues mira, yo sin ser terapeuta me puedo considerar una migrante por amor. Te voy a explicar por qué. Yo soy la tercera generación de tres mujeres que han migrado por amor. Empezó todo con mi abuelita ¡Wow! costarricense, que se casó con mi abuelito mexicano y migró a la Ciudad de México. Luego mi madre se casó con mi papá, que es dominicano, y migró a la República Dominicana. Y ahora yo, siendo una mezcla de todo esto, pues me he casado con un holandés y ahora he emigrado aquí a Holanda. Entonces sí, de una forma u otra me siento una migrante por amor. Ay, qué hermoso, me encanta. Yo soy la primera de mi generación, así que, mejor dicho, ha sido todo un proceso de aprendizaje y me encanta eso. Siento que me siento súper identificada y te felicito también porque es muy valiente un poco como de todo lo que viene siendo tu legado familiar de tomar esa decisión. Pues sí, la verdad te cuento que de hecho, cuando emigré aquí, ya era mi segunda emigración, pero aún así la sentí muchísimo más fuerte el cambio cultural, el idioma, el clima, etcétera. Y bueno, tuve que ir a terapia para adaptarme bien y todo lo demás. Y ahí en la terapia me dijo, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribes lo que pasa? Sino? Y ahí creé un blog que se llamaba Migrante por Amor. Tuvo mucha acogida, decidí, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro. Y escribí un libro ¡Wow! que se llama Emigrar es para valientes. Y es así, Lo todavía quiero. lo sigo considerando, sí. Sí, sí, me encanta, porque esta es también mi segunda vez emigrando. La primera fue de Colombia a Argentina, pero definitivamente esta, pues fue un antes y después. Siento que fue un momento de quiebre de idioma, de cultura, de clima, de todo el ambiente, todo como la red de apoyo cambió un montón y fue muy diferente, fue muy diferente. Esta sí la sentí fuerte, ya Bueno, la que verdad que sí. dije, un momento de volver a terapia. Exactamente, sí, no, definitivamente el proceso de adaptación es sobre todo en la medida en la que nos alejamos de cómo eran nuestras vidas, como son ahora, mientras más lejos o más distante es, en el sentido no de kilómetros, sino del estilo de vida que teníamos antes al actual, ahí aparece un proceso de adaptación que cada vez es más, se vuelve más grande. Sí, 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 es totalmente cierto. Bueno, esta intro de inmigración ya tendremos más adelante también que ahondar un poco, pero bueno, cuéntame un poco, eres terapeuta y cómo llegaste a hablarle al público que le hablas ahora, que son las famosas Superwoman. Fíjate, el proceso de terapeuta, bueno, yo de origen, Nati, te cuento que yo soy ingeniera de sistemas. Esa es mi Ok. primera carrera profesional. Yo soy ingeniera de sistemas. En eso me gradué en la universidad y trabajaba en la Organización Mundial de la Salud. Durante muchos años trabajé ahí. Siempre sentí la necesidad de estar cerca del tema de la salud. Realmente mi primer amor fue la psicología, pero por temas de miedo, de que mis padres me decían, no, elige una mejor carrera, que te paguen más, y ya sabes, el temita de que Sí, estás sí. muy jovencita y en mi país en ese momento la psicología pues era muy mal pagada, nadie iba, todo, solo que estaba loco iba al psicólogo, iba al terapeuta, entonces ya mi papá me dijo, mira, ¿sabes qué? En la tecnología tienes mucho más oportunidades. Decidí entonces entrar en el tema de la tecnología. No me arrepiento, me gusta muchísimo, sigue siendo un tema muy apasionante para mí. Pero ¿qué sucede? Que cuando emigré aquí a Holanda, como todo cambió tanto y casi que al ratito ya había quedado embarazada, entonces me quedé un rato aquí en casa con los niños y todo eso. Ya para empezar dije, uy, casi que tengo que volver a empezar con la carrera porque la tecnología va muy rápido. Hay que Sí. actualizarse. Si no estás actualizándote, entonces estás perdiendo habilidades, estás perdiendo, ya, faltan muchísimas cosas por aprender si vas a volver a entrar. Y en ese momento me dije a mí misma, todo ha cambiado tanto en mi vida. ¿Por qué no hacerle caso a ese primer amor del que no fui capaz de apostar por él, por miedo? ¿Por qué no hacerlo ahora? De todos modos, si tengo que empezar con la tecnología, o sea, empezar con la informática, voy a tener que estudiar. Si voy a tener que estudiar, por qué no apuesto por lo que realmente quise en el principio? Y ahí fue cuando aquí estudié, cuando ya viví aquí, estudié psicología para hacerme terapeuta. Y en el camino fue todo un proceso de aprendizaje, porque pues no es lo mismo estudiar en tu idioma que estudiar en un idioma que ya yo había aprendido ya siendo adulto. Sí. Es todo un proceso bastante complejo
Y todo se me juntó, todo se me juntó, se me juntaron ciertas circunstancias aquí en la casa. Mi esposo se enfermó de cáncer, luego mi nena más adelante, un poquito más adelante, tuvo un tumor. Y yo nunca me paré, Nati. Yo siempre estuve constantemente echando para adelante, echando, echando para adelante, sacando, apagando fuegos aquí, apagando fuegos allá. Nunca me cuidé a mí misma, nunca me tomé el tiempo y después empecé de una vez con el emprendimiento, cuando terminé de estudiar y llegó un momento en el que caí en un burnout, como es lo normal. O sea, llegó cuando mi hija, ya cuando mi hija salió del hospital, a pesar de que todo salió bien, gracias a Dios, está sana, quedó sana y todo bien, yo quedé tan mal, tan tocada, y yo decía, yo estaba apática, apática, y después fue como, y ni siquiera lo reconocí en el instante, fue después que dije, es que yo estoy en un burnout, estoy ahora en un burnout, dejaba las hornillas de la estufa prendidas, se me olvidaban las citas, no tenía ganas de nada, o sea, todo había salido bien, pero yo quedé mal. Sí, Y en ese momento fue que comprendí que fue un desgaste. Yo me desgasté, me agoté. O sea, la palabra en inglés verdaderamente es la correcta, porque en español le llamamos al burnout el síndrome del trabajador quemado. Eso sí, se oye sí. tan feo y tan, que digo yo, es que no pudieron haber buscado una Sí, traducción peor, porque sí, definitivamente no da, o sea, no es, pero el burnout verdaderamente, si hablas un poquito de inglés, es un agotamiento, es un desgaste completo, ¿no? Ya quemaste la pila, te quemarte, sí. A mí esa palabra también me gusta quemaste, mucho porque siento que te representa quemaste. eso que, claro, eso es que Exacto. sientes es, me siento quemada, o sea, ya. Ya diste lo que ibas a dar y ya no vas a dar más, ¿no? Entonces, en ese momento fue que yo dije, ok, ¿y ahora qué? Entonces, yo empecé a buscar ayuda al respecto y me di cuenta de que, y yo quería un terapeuta, pero yo no quería un terapeuta en holandés, yo quería alguien en español, pero en español había muy poco al respecto, muy poco. Y en ese momento me di cuenta de que si quería salir adelante y no quería volver a repetir otro burnout, había que cambiar. ¿Pero qué había que cambiar? Yo en ese momento empecé a estudiar, empecé a verme a mí misma y a tratarme a mí misma y a dar cuenta de que había ciertas características en mí que me hacían propensa a caer otra vez en eso. Y ahí esas características, ese conjunto de características es lo que yo llamo la superwoman. ¿Cuáles características son estas? Pues el perfeccionismo, la autoexigencia, el control excesivo, la responsabilidad excesiva, trabajar de forma excesiva, estar orientada al éxito en vez de al proceso. O sea, estamos todo el tiempo luchando. La idea de poder con todo es una creencia limitante que creemos que sí podemos. Y el sí podemos es muy bonito, pero es una mentira, porque no siempre se puede y no siempre todo se puede. Y no todo se puede todo el tiempo, o sea, es algo que hay que tratarse, ¿no? Y ahí cuando yo me di cuenta de que ese tipo de mujeres es mucho más propenso al burnout y no solamente a caer en uno, sino a repetirlo. Ahí empecé entonces a especializarme en el tema y de ahí surgió la idea de que, ¿sabes qué? Solamente quiero tratar este tipo de toda la parte psicológica. Esta es lo que a mí me gusta, porque es lo que yo viví en mí misma y sé que hay muchas mujeres que por el estilo de vida que llevamos y por la sociedad que nos invita a dar, caemos con más facilidad en lo que llamamos el sentimiento de sentirte quemado, agotado o burnout. Wow. Me encanta porque te pregunto algo, ¿tú sientes que eso nos pega más a las mujeres que a los hombres? El burnout es actualmente las estadísticas cada vez se perfilan más y son mucho más, porque ya tienen un poquito más tiempo, porque el burnout, a pesar de que es algo que tiene mucho tiempo, realmente a nivel de estadísticas no se lleva desde hace mucho, ¿no? Y en Latinoamérica mucho menos todavía. Ujú. En Latinoamérica, en los países hispanohablantes, España tampoco está muy adelantado en el tema. Y sí, actualmente las estadísticas dicen que sí somos más propensas al burnout y eso tiene una razón de ser y es que nosotras las mujeres tenemos por un lado el tema del género. ¿Cuál es el tema con el género? Bueno, de que nosotras nos cuesta más trabajo tener un puesto de liderazgo más que un hombre
Eso eso es algo que no es un secreto, que ya está Sí, más que visto, que nos cuesta mucho más llegar ahí. ¿Por qué? Porque pues históricamente nosotros las mujeres, mientras el hombre salía de la cueva a perseguir o cazar, nosotros nos quedábamos en casa cuidando a los medios. Y así durante siglos fue así. El tema de que nosotras salimos a producir dinero paralelamente con el hombre no tiene mucho tiempo, no tiene tanto tiempo. Entonces la sociedad irá cambiando y esperemos que lo haga lo más rápido posible, pero ahí hay un tema. Entonces sentimos muchas mujeres que el hecho de que salgamos a producir dinero a la calle quiere decir que también tenemos que justificar ese, como que nos dieran permiso, ¿no? O sea, te dimos permiso para estar trabajando y por eso entonces tú tienes que darlo todo, porque si no te regresamos a tu cita, ¿no? Te regresamos otra vez aquí, ya nada más puede estar entonces en eso es por un lado. Por el otro lado, también el tema de los roles. Las mujeres seguimos saliendo, salimos a trabajar, pero el tema del rol en la casa no ha cambiado mucho en la mayoría de las parejas. Hay todavía muchas parejas donde no existe ese equilibrio de que el hombre sale y dice, bueno, pero yo salgo a trabajar. Y digo, sí, pero yo también. O sea, no tenemos que dividirnos este asunto claro, sí. dentro de los dos. Pero, son tus hijos, le digo, no son nuestros. O sea, los hice yo sola, ok. Ahí todavía hay mucho trabajo por hacer, que todavía hay mucha mentalidad de que si el hombre sale a trabajar, pues la mujer es la que se encarga de todas las cosas en la casa. Pero si la mujer también sale a trabajar, lo lógico y lo natural sería que las tareas estuvieran también bien divididas, pero no lo es así. Eso es una utopía todavía. En algunos matrimonios se ha conseguido mucho más, pero todavía queda mucho por trabajo por hacer. Y luego está el tema de la belleza. Un hombre puede ser gordito, calvito y barrigón, pero nosotras no. Nosotras no, nosotras tenemos que estar bellas y bonitas todo el tiempo, bien presentadas. Y nosotras somos las que tenemos que ir a hacernos cirugías porque no estamos de acuerdo a los altos estándares de la belleza que nos impone la sociedad actual, que nos imponen los medios de comunicación. Abres Instagram y te da miedo porque dices que me voy a presentar, que me voy a ver aquí. Ya yo no estoy tan fresca, tan joven, tan delgada o qué sé yo. Tengo un poquito de grasa abdominal, tengo un poco de arrugas, pero nada de eso es posible porque no, tenemos que ser perfectas, tenemos que estar bellas, Sí. presentables. Eso también agota mucho, estar tratando de perseguir los estándares de belleza. Entonces, como puedes ver, nosotras las mujeres tenemos unos desafíos que muchos hombres no los tienen. Sí, yo creería que la mayoría no los tiene y me, me emociona poner esto y me genera también adrenalina poner estos temas sobre la mesa porque no se hablan tanto como se deberían. De hecho, hace 2 semanas atrás fui a ver un tema de lo del casamiento y eso, y me reuní con uno de los amigos de mi futuro esposo. Y estábamos hablando y bueno, ¿y tú qué haces? Y yo, bueno, no, yo tengo un podcast, hablo de estos temas, trato con estas mujeres, me enfoco en trabajar con estas mujeres este tipo de negocios, pero ¿y por qué no con hombres? Y yo me voy a explicarle de por qué este tipo de cosas no se viven igual entre hombres y mujeres cuando emprendes y se queda como, no, eso no es así, yo no. Como que todavía incluso hay cierto desconocimiento entre todo ese peso que nosotras tenemos por el hecho de ser mujeres, de tienes que estar linda, pero tienes que ser buena mamá, pero entonces entra entonces la dicotomía de, bueno, tengo un emprendimiento exitoso o soy mamá, o soy buena mamá, o soy mala mamá porque entonces le dedico más tiempo a mi negocio que a mis hijos, pero bueno, y tengo esposo, ¿y qué hago con él? ¿Cómo le dedico tiempo? Y plus el, ¿cómo me dedico tiempo a mí misma? Algo ¿No? muy importante, exactamente, que es algo indispensable, Nati. Tú has contado algo que es sumamente importante, porque el problema de la Superwoman no es solamente el hecho de andar con el trajecito puesto. El problema de la Superwoman empieza a ser un problema grave porque ella durante mucho tiempo se ha quedado en el último lugar. Entonces, al quedarse en el último lugar, ¿qué sucede? Que no hay tiempo para que tú comas con calma, no hay tiempo para que tú te hagas un poquito de ejercicio, no hay tiempo para que tú descanses. Si estás descansando, bueno, yo tenía una paciente que me decía que el marido le decía cada vez que la veía sentada, no hay nada que hacer aquí en esta casa, pues yo todavía veo mucho desorden. Entonces, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? O sea, no puedes descansar con calma porque sientes culpa. Eso es terrible cuando tú todavía estás tranquila, descansando y dices, ¿cómo estoy aquí? Con tanto que tengo que hacer, con tanto que tengo. Entonces, ahí empieza
esa necesidad de estar todo el tiempo ocupadas y nos olvidamos de nosotras mismas. Y olvidarnos de nosotras mismas podemos estar bien, lucir bien, pero por dentro nos estamos quemando. Por dentro nos estamos agotando, por dentro nuestra luz está apagando poco a poco por estar todo el tiempo atendiendo a todos y a todo. Es verdad. Hace poco también hablaba con una colega que estábamos haciendo un poco de networking en LinkedIn y ella me decía, yo tuve que dejar de dormir y romper mi ciclo de sueño porque tenía una nena recién nacida, tenía que tener un emprendimiento, tenía que cumplir con la casa y tenía que apoyar a mi esposo con todo lo que estaba haciendo porque yo estaba empezando con mi negocio, entonces yo tenía que hacerme cargo de él 70% de todo lo que en teoría debería hacerse en pareja. Y eso siento que causó como una empatía tan fuerte en mí, decir, wow, todo lo que venimos sacrificando por eso, porque no podemos descansar, porque nosotros, y si descansamos, es como la culpa aparece de, ¿por qué estás descansando? Podrías hacer esto, podrías hacer aquello, podrías hacer aquello. Y ahí como que poco a poco nos vamos apagando. Se van apagando los sueños, se van apagando las ganas, se van apagando nuestras metas personales. Hay una cosa que Simón dice, que es mi pareja, en el podcast que grabamos juntos, me decía, es que para mí la relación soy yo como individual, eres tú individual y somos nosotros. Y siento que eso es súper importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos liderando un negocio, cuando somos mamá, cuando tenemos también cosas de la casa, cuando también tenemos cosas personales. Y me alegra mucho poder traer este tema a la mesa. Mencionaste también un poco de los síntomas que tiene como una superwoman, ¿no? Que son lo que no descansa, no come. ¿Qué otros nos podrías mencionar? Claro que sí, fíjate, los síntomas, los que yo trabajo básicamente no con la superwoman, sino con la superwoman que ya está agotada, con la que dice, basta ya, ya no Con la puedo más. que, claro, con la que dice, necesito ayuda porque ya me Llegué, drené. basta ya, ya tiré la toalla, ya no puedo, ya ahora sí, ya estoy agotada. De hecho, ahí en el fin del LinkedIn tengo una superwoman que hace así como así, Sí. es la que ya dice, ya no puedo más, ¿no? Con esa, y cuando llegas ahí es cuando ya empiezas a, que ya no puedes dormir, te levantas en la madrugada, no puedes dormir, estás inquieta, empiezas a pensar, a pensar, a pensar, cuando ya empiezas a tener digestiones pesadas o te duele el estómago, tienes dolores musculares, cuando empiezas a sentirte que te duele mucho la cabeza, que tienes ataques de migraña, personas que también dicen, ¿sabes qué, Wendy? Es que yo me siento apática, ya he perdido las ganas, ya no me interesa aquello que me apasionaba. O sea, empiezas a sentir, por ejemplo, con el emprendimiento, hace poquito di una charla para emprendedoras y decían, es que llegó un momento en el que esto que era mi vida, que era lo que me levantaba con ganas todas las mañanas para atenderlo, empecé a vomitarlo. O sea, empecé a que, qué asco, ya no quiero verlo, no quiero soportar. Y no es el emprendimiento, no era lo que hacías, es que sí, ya estabas en burnout, ya estabas quemada, ya no querías nada, ver nada de eso, ¿no? Entonces empiezas también, el burnout tiene diferentes fases, tiene 7 fases, y vas pasando por Wow. cada una de esas fases. Sí, por eso es que es tan difícil. O sea, ya normalmente la gente toma acción cuando ya está casi en las últimas, pero cuando estás al principio es totalmente prevenible, totalmente tratable. Al final también es prevenible, es tratable, pero cuesta más tiempo, va a tomar más tiempo. Quiere decir que ya te agotaste, ya no es un poquito que tienes que hacer, sino que tienes que trabajar más. Pero básicamente son esas, o sea, el hecho de que tú te sientas que ya estás agotada, el hecho de que tú te sientas que no tienes fuerzas, incluso en la mañana despiertas y dices, uy, estoy cansada. O sea, ya no tengo fuerzas, no tengo energías, en la que empiezas a sentir, sabes que los pequeños conflictos de cada día me vuelven loca. O sea, lo que normalmente se presenta, que tú sabes que siempre aparece que tal cosa que va a llegar un poquito más tarde, déjame organizarlo entonces de esta manera. O sea, los pequeños retos de todos los días se te vuelven unos desafíos enormes. Empiezas a sentir, a tener conflicto con las personas a tu alrededor porque ya no sabes cómo manejarte, porque el estrés es tanto que entonces empiezas a tener una especie como de neblina mental
y esa neblina mental ya no te deja pensar en las decisiones, tomar decisiones. Antes tomabas decisiones con una tranquilidad y decías, incluso cuando sean decisiones pesadas, tú decías, ok, voy a dormir en la noche, voy a pensarlo y mañana en la mañana voy a darle un poquito más cabeza y voy a tomar mi decisión. No, ya no puedes tomarlas porque dices, es que tengo miedo que si me equivoco, que si hago esto, que si hago aquello, y lo postergas, y vas postergando las cosas, y eso se va, por supuesto, tratando, te va llevando a más problemas, ¿no? Como puedes ver, empiezas a tener problemas con tus relaciones, las relaciones con los demás, empiezas a ver a las personas como no como personas, sino como objetos problemáticos. Entonces empiezas los conflictos empiezan aquí, allá, y todo a tu alrededor parece como si estuviera cayéndose de encima, ¿no? Tú sientes esa sensación de como todos los palitos te están cayendo, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así, pero es la sensación que llevas por dentro. Ok, ok, wow. No sabía que eran tantos síntomas. Y eso que dices de que te va a tomar más tiempo recuperarte cuando tocas como los últimos son bastante importantes porque yo siento que he tenido, así como mencionándolo por encima, que yo recuerde y sea consciente, fueron como 2 veces que estuve como en ese burnout. Y sí es cierto que sentía esa sensación de que todo se estaba desplomando a mi alrededor, y también que me volvía mucho más irritable por cosas que no tenían simplemente sentido, porque siento que el nivel de estrés que estás manejando como que siempre te juega bastante en contra y sobre todo en contra de las relaciones, y siento que es súper peligroso, ¿no? Lo es, porque si lo dejas para mucho después, yo tenía una colega terapeuta, cuando estábamos estudiando las dos, ella estudiaba, pero yo iba mucho más rápido que ella, y ella es súper inteligentísima. Yo le decía, pero ¿por qué vas tan lento? Y me decía, es que Wendy, yo tuve un burnout, ya no tengo energías, mis energías son muy limitadas, porque es como una pilita que se la quemaste, Nati. Entonces, cuando has quemado esa pilita, tú tienes que ponerla a cargar casi que todos los días porque la has dañado, le has hecho un daño por dentro. Entonces, no es lo mismo que una pila que está que la pones después a cargar, que se va a cargar completamente y que se va a sentir mejor. Yo cuando yo misma experimenté también el mismo burnout, yo no llegué hasta los últimos puntos. Yo pude pararme a tiempo, la vida me paró, pero yo no me resistí. ¿Qué pasa? Que hay muchas mujeres que siguen escuchando esa vocecita interna, y hombres también, que dicen, no, sigue, sigue, sigue. Y ahí tú los ves como mártires que todavía se suben al carro y échale un poquito más, o sea, tú trátalo, inténtalo, o sea, y es porque vivimos en este tipo de sociedades que nos dicen, sí, un poquito más, da un poquito más, pero cuando ya no puedes, ya no puedes. Hay que saber parar, hay que saber pausar. Y ese es nuestro problema actualmente, que si entramos en las redes sociales, lo vemos. O sea, cuántas emprendedoras quieren tener presencia en las redes sociales, pero eso es un... Y yo me pregunto, ¿en qué momento te desconectas? ¿En qué momento vives? ¿En qué momento estás para ti? ¿No? O sea, eso también es necesario, porque en la medida en la que te desconectas, puedes dar lo mejor de ti. Pero en la medida que todo el tiempo estás en un mundo virtual, llega un momento en el que te vas a apagar. Tu luz ya no va a ser la misma, no vas a brillar con la misma intensidad. Y en el mundo de los emprendedores, déjame decirte que el porcentaje de burnout es altísimo. ¿Sabías que es el 70%? Y Dios mío. Sí, sí, es altísimo. Es muy alto. Entonces, por eso es que yo siempre digo, y por mi propio emprendimiento siempre lo digo, recuerda una cosa, que el emprendimiento es muy bonito, es fantástico, pero hay que saberlo equilibrar con tu vida, ¿no? Y hay que estar claros. El otro día tú publicaste una publicación que a mí me gustó mucho, en la que tú decías que hay que tener las expectativas muy bien puestas sobre la mesa. O sea, creer que vas a empezar con un emprendimiento y que al mes vas a estar ganando los millones de flan es una utopía, eso no existe, no es cierto. Y es mejor que te lo digan desde el inicio para que no te hagas castillitos en el aire, porque eso te va a llevar a mucha frustración o va, peor aún, te puede llevar a pensar que hay algo malo en ti, Claro. que por eso no has llegado ahí. Entonces, eso es muy importante. Y a mí me gustan las personas que lo muestran como es,
porque es así. Un emprendimiento es una plantita que has sembrado. La plantita no va a crecer de la noche a la mañana, la plantita requiere tiempo y hay muchas cosas que no van a depender directamente de ti. Otras sí, pero otras no. Entonces, eso hay que entenderlo. Y cuando lo entendemos, entonces empezamos a relajarnos y empezamos a crear, no desde la necesidad, sino desde la expresión. O sea, yo manifiesto a través de mi emprendimiento lo que quiero expresar, porque es algo que nace de mí, es un talento que lo he recibido y que lo quiero poner al servicio de los demás. Pero si lo hacemos desde la necesidad, porque tengo que pagar las facturas, que todo el mundo tenemos que pagar nuestras facturas, estamos claro que el agua, hay que buscar otro medio para poder sobrellevar ambas cosas, ambos mundos. Sí, en el emprendimiento yo siento que también está muy romantizado todo esto. O sea, lo que mencionaste ahorita al principio, sobre todo en el lado de la mujer, es como, no, tú te despiertas, haces ejercicio a las 5 de la mañana, te haces un skincare de 1 hora, te vas a la ducha, tienes un desayuno super fitness que sabrá Dios quién lo hizo, tienes que prepararte para trabajar, luego atiendes a los niños, luego haces esto. Eso en la vida real no es tan perfecto como es así, ¿no? En la vida real, tú te levantas y ya tienes niños y el niño no se quiere ir a la escuela y tú, por favor, párate y andas corriendo con él y lo estás cambiando y cuando te das cuenta ya el niño se quitó la camisa y digo, ay, pero te dije que tenemos que irnos y estás corriendo como loca tratando de llegar al día. Y mis hijos cuando estaban pequeños, ya yo no tengo niños chiquitos, mi niño de 19 años El y mi niño. niña de 16, mi niño, todavía son mis niños, pero ya no los tengo que llevar ni traer a ningún sitio. Y ahora tengo más tiempo para mi emprendimiento, pero al principio era una lucha interna de que todo el mundo decía, sí, tú te levantas más temprano, digo, sí, pero tú sabes lo agotador que es tener 2 niños, de trabajar, estudiar y todo eso. O sea, la gente no se ubica y te dice, "Sí, hombre, a las 5 de la mañana, eso no es real, eso no es real. Y creo que, y de hecho, esa es una de las razones por las cuales yo decidí, además de tener mi emprendimiento, tener un trabajo fijo. Yo soy coordinadora de un proyecto de asistencia social aquí en Holanda, que en Holanda tiene la ventaja, podríamos decir, que trabajas por horas. Entonces, allí yo trabajo con esa coordinación 18 horas a la semana, lo que me permite entonces además tener mi gabinete de terapéutico, mi consulta terapéutica parte privada, ¿no? Pero eso para mí fue el balance. Yo ahí encontré la Claro. solución que necesitaba, ¿no? O sea, ok, yo voy a hacer crecer mi consulta, mi cartera de clientes poco a poco, pero tengo por otro lado los ingresos fijos que requiere porque las facturas no se pagan con amor ni con pasión, ni por más que te guste el emprendimiento, las facturas se pagan ¿Verdad? con dinero. Es Sí. así, con dinero. Entonces, eso es importante tenerlo y hay que buscar la manera de cómo encontrar ese punto de equilibrio en tu situación en particular. Porque esto que yo estoy contando tal vez no sea la solución para otra persona. Puede ser que para otra persona no lo sea, ¿no? Pero en el caso mío fue lo que me dio tranquilidad de que esto es lo que yo quiero. ¿Por qué no me quedo con mi otro trabajo? Bueno, porque mi otro trabajo me gusta mucho, pero en mi consulta, yo siento que puedo expresar todo todo mi ser, me gusta escribir posts, me gusta grabar videos, me gusta participar en podcasts y todo eso. En lo otro no lo puedo hacer. Lo otro sencillamente atiendo personas y listo. Y ya. Y no, aquí tengo una gama mucho más amplia que puedo desarrollar y que me gusta, ¿no? Y que es mío, esto es mío, esta es mi creación, esto es Antes yo le decía a mi hijo, pero ya no, porque me di cuenta de que esto no es mi hijo, esto es una creación mía, pero esta creación está para servirme también a mí, no yo a esta creación. Claro, sí. Hay algo también muy, muy cierto en lo que dices y es que eso es lo que te funciona a ti. Porque también siento que nos ponemos mucha presión en que tiene que funcionar para ayer. Lanzamos hoy un negocio y tiene que funcionar ayer. O sea, ya tiene que estar todo armado, todo hecho. Y ahí es donde nos juega un poco como esta superwoman que aparece, que me pasó al principio, que es, tengo que saber de todo y hacerlo perfecto. ¿Cuándo? ¿A Sí. qué horas? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué energía? Y al final eso poco a poco te va consumiendo hasta el alma, o sea, hasta el alma oscura que tienes, porque no se puede. O sea, siento que nunca va a ser suficiente, nunca vas a aprender las mejores cosas, nunca vas a tener el tiempo suficiente de, no sé, invertir, de
conocimientos de, no sé, por lo menos en el podcast, cómo editar un podcast de 3 horas, nunca voy a saber lo suficiente, nunca voy a aprender toda la herramienta suficiente. Y siento que ahí es uno de los primeros como red flag de cuando emprendes, ten en cuenta que no tienes, o sea, no lo vas a hacer todo ya y no vas a No, tener las soluciones mañana, ¿no? no, 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 en realidad todo va, si yo me pongo a ver de cuando yo empecé, que es 15 años atrás, ya, aunque yo tenía la parte tecnológica, como te dije, soy ingeniero de sistemas, tenía la facilidad de muchas otras cosas que tal vez otras personas le cuestan un poquito más. Aún así, había muchas cosas que decía, ok, la parte del marketing, ni idea de ese asunto. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer todo esto? ¿Por qué hay que tener esto? Porque, o sea, esa serie de cosas, yo no las conocía, ni las manejaba, ni me interesaban, pero bueno, hay que también conocerlos. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo sobre la marcha, que es lo bonito, yo pienso que es la parte, por lo menos a mí, que más me llama la atención del emprendimiento, lo más desafiante es que tienes que ir desarrollando habilidades que probablemente no sean las tuyas propias, o sea, lo que vas a hacer tú con tus clientes, en el caso mío con pacientes, pero son necesarias para que el negocio entero funcione, ¿no? Entonces, eso para mí me parece que es una de las partes más bonitas cuando no lo sufres, porque hay otra parte que empezamos a sufrirlo. Ay, ahora me tengo que dedicarme. Ay, Dios mío, yo que no tengo tiempo y ahora hay que aprender este asunto. Y ahora ya cambié, ya yo me había aprendido la otra tecnología, ahora tengo que aprenderme esto. Oh my God. Entonces, ese tipo de cosas las empezamos a sufrir. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, sentimos que no nos da la vida para tanto, ¿no? Ahora, cuando lo hacemos despacio, digo, oh, mira, cambiaron la tecnología, ahora es una nueva tecnología, ahora hay otra cosa que aprender. Qué interesante. Y lo vemos así, me voy a tomar mi tiempo, no tengo que ir corriendo de inmediatamente, porque esto no es una carrera de caballos, que es lo que yo siempre digo. Si esto fuera un sprint, hace mucho que no existiera el emprendimiento. Esto es una maratón. Y realmente quienes van a llegar en su momento y en su tiempo. Y cada quien llega en su momento. De hecho, la mayoría de las personas que entran en una maratón son amateuristas o no son profesionales. Son personas que han decidido retarse a sí mismas y que quieren hacerlo. Y así se tardan 4 horas corriendo los kilómetros que vayan a correr en el maratón, que si no me equivoco son 42. Eso no importa. Lo que importa es que llegaron. O sea, lo que importa es que se ganaron la batalla a sí mismos. Y eso es lo que sucede con el emprendimiento. La batalla no es que si llegaste a tus metas, la batalla es si te ganaste a ti mismo. Sí, siento que eso que contaste de el proceso, ver tu negocio y tu emprendimiento como que sí va a ser exitoso, está buenísimo, está perfecto, qué genial, pero si no nos enamoramos del proceso, un poco jodido a veces que tenemos que pasar, pues la No. verdad es que justamente del por eso estás acá, justamente vamos a estar en burnout, salir y volver. Siento que, no sé, ya tú me dirás, como que nos las pasamos en un círculo vicioso en el que el burnout básicamente es otra parte de nosotros. Sí, y fíjate que y no creas tú que solamente le pasa a las personas que están empezando con el emprendimiento. Yo conozco emprendedoras, bueno, no sé si conozcas a Maide Tomasena, que ella lo dijo hace poquito, ella es una Sí, gran copy en España y ella lo dijo, que ella cayó también en un burnout con un negocio súper exitoso, súper exitoso en el momento en el que, o sea, no fue al principio, sino en las fases avanzadas del negocio que ella cayó en un burnout. O sea, el burnout no, no discrimina género, no discrimina edad, no discrimina éxito, no discrimina en qué etapa de la vida te encuentras. El burnout puede llegar en cualquier momento si no estás cuidándote. Yo creo que la única manera Nati, de hacernos, y eso estoy convencida, que hacernos inmune al burnout es cuando empezamos a priorizarnos, cuando empezamos a ponernos a nosotros en primer lugar. Mucha gente me dice, ¿y eso no es egoísta? Y yo les digo, egoísta. ¿Por qué egoísta? O sea, no entiendo el por qué puede ser cuidarte a ti misma ser egoísta. Cuando te subes a un avión, lo primero que te dicen cuando están haciendo las explicaciones iniciales es que si las máscaras de oxígeno se sueltan,
Tienes que ponértela a ti primero y después ponérsela a los demás. Eso no te lo dicen porque eres egoísta o porque vayas a ser egoísta o porque no, es porque si te la pones tú, vas a respirar y vas a poder ayudar mejor a la otra persona. Pues esto es lo mismo, esto no es egoísmo, esto es amor propio. Si tú te cuidas, vas a cuidar mejor a las personas que están a tu alrededor, vas a poder dar un mejor servicio a las personas que están a tu alrededor, porque ¿de qué te sirve tener un mentor o una terapeuta que me da? De nada te sirve. O sea, si yo estoy quemada y yo te estoy hablando a ti de burnout, tú me vas a decir a mí, bueno, por Dios, mira, mírate tú en el espejo, exactamente, por favor, ¿de qué me estás hablando? Entonces es lo mismo. Si tú eres una emprendedora y te gusta tu emprendimiento, hay que cuidarnos. Y en el caso de muchas emprendedoras, como por ejemplo en el caso de Maide Tamacena, tú viste que, bueno, ella también tal vez al principio no tenía familia, luego empezaron, cuando hay un cambio en tu vida, que empiezas a ya tener familia, o sea, niños, esposo, todo empieza a cambiar, tú tienes también que adaptar tu negocio a ese nuevo cambio. Y es donde la mayoría no lo hace, donde la mayoría se queda que tiene que estar como al principio. Y tú, Nati, ahora no tienes niños, cuando tengas en el futuro, si los deseas, y si tienes niños, tu vida va a cambiar porque es otra dinámica. Y en esa nueva dinámica no son tus hijos que se tienen que adaptar a tu emprendimiento, es tu emprendimiento que se tiene que adaptar a los niños. Y es lo que muchas personas no lo comprenden. Los niños llegan y todo cambia, todo cambia. Sí, sí, sí. Hace poco también entrevistaba a una dietista que me decía, nunca, eso de que existe el balance entre el negocio, entre ser mamá, ser esposo, no existe. O sea, eso, ella me decía, eso yo lo encuentro y lo negocio diariamente. Es la forma que a mí, ella decía, la forma que yo encontré que me puede ayudar de, bueno, hoy trabajé 8 horas, listo, tiempo de mis hijos. Hoy trabajé 6 horas, listo, tiempo de mis hijos. Hoy todos mis hijos tienen mi atención, ok, 2 horas para enviar mails. Y fui encontrando poco a poco como ese balance, pero eso, diario, porque eso de que me levanto y todo está listo y ellos son perfectos, no existe. Y hay algo también interesante y es cómo tú, ¿qué es eso que tú empiezas a sentir cuando te está llegando ese feeling? Porque mencionaste también tema de perfeccionismo. ¿Qué otro nos puedes decir que son como que son esos síntomas que constantemente nos estamos enfrentando a cuando el burnout ya nos está respirando aquí en la nuca? Sí, yo te decir síntomas, pero te voy a decir lo que yo llamo la radiografía de la Ok, Superwoman. Esa radiografía de la Superwoman tiene unas características, ¿no? Y es el perfeccionismo, el número uno. ¿Qué es el perfeccionismo? Esas ganas de que todo tiene que quedar exactamente como te lo imaginas, ¿no? No puede, no, no, el más mínimo detallito. Y mucha gente me dice con mucho orgullo, es que soy perfeccionista. Y yo dentro de mí digo yo, si tú supieras que en vez de ser eso algo de lo que te tengas que mofar o decir, wow, qué bien que soy perfeccionista, es el problema, eso es un problema. ¿Por qué es un problema? En este episodio se están diciendo muchas verdades y se pone mejor, así que no te olvides de suscribirte a mi canal. Porque te quita tiempo. Cuando ya algo está en un 85%, puedes dejarlo así, no tienes que seguir, porque realmente si has tomado, por ejemplo, 2 días para llegar al 85%, del 85 al 95% te puedes llevar una semana. Y realmente te pones a ver, no es rentable. Por unos 10 más, cuando los 2 primeros días has hecho 85, no tiene sentido llegar ahí. No tiene sentido. Y cuando lo haces, lo único que haces es que te llenas de frustración. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo para ti. Estás cansada, estás irritable, ¿no? Luego entonces, tan por otro lado, tienes la idea de poder con todo, de que te dicen, sí, claro, si tú puedes estar aquí, tú puedes estar allá, como si fuéramos Dios, y no es así, o sea, nosotros somos personas de carne y hueso, solamente podemos estar en un solo sitio haciendo una sola cosa. El multitasking, esa es la idea de poder con todo. El multitasking solamente existe en las computadoras, no existe para los seres humanos. Solamente podemos hacer y pensar una cosa a la vez. Y nosotros las mujeres tenemos la idea de que eso, yo puedo ir mientras tanto voy haciendo sí, esto y mientras sí. Especialmente las mujeres, y te interrumpo ahí las porque mujeres, tuve ese sí, debate con Simón y me decía, yo no, o sea, si yo camino, escasitamente puedo hablar, no me pidas más. Y yo, mientras camino, saco el teléfono, respondo un mensaje y es, no, 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 si lo haces a media y tienes más a equivocarte que hacerlo bien. Y yo, es no así. tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Pero es así, Es eso ya la verdad. ciencia se ha demostrado, nos equivocamos por eso. Entonces, ¿pero por qué lo hacemos? Por la idea de querer poder con todo, de que podemos hacerlo todo. Luego el control excesivo. ¿Cuál es el control excesivo? ¿O por qué surge el control excesivo? El control excesivo surge porque tenemos la sensación de que cuando estamos controlando, el miedo disminuye y la ansiedad disminuye. O sea, nos da una sensación de seguridad. Pero ¿dónde está lo malo? Bueno, lo malo está que esa sensación de seguridad que nos trae el control excesivo es efímera, dura poquito. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a controlar más para volver entonces a sentirnos seguros y controlar más y nos pusimos en un bucle que no termina, en la rueda del hámster, ahí estamos controlando, 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 porque queremos sentirnos seguros, pero no, es una seguridad efímera y poco realista, no es real realmente. Eso es por ese lado. Luego está entonces también que nos aferramos mucho al trabajo excesivo. ¿Por qué? Porque sentimos insatisfacción en nuestras mismas vidas. Al estar todo el tiempo ocupadas con ese control excesivo y todo eso, empezamos a refugiarnos más en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento, y más tiempo, y más tiempo. Nos dejamos llevar por la sociedad que nos dice que para tener éxito hay que trabajar muchas horas, hay que esforzarse muchísimo. Y sí, claro que tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que ser disciplinados, pero una cosa es eso y otra muy diferente es ahogarnos en el trabajo, ¿no? Eso es una adicción. Actualmente ya está más que claro que es una adicción y nos ahogamos ahí por muchas razones. Entre de ellas es huyendo también muchas veces de nuestro mundo interior o de la situación que tenemos en casa. Luego viene el exceso de responsabilidad. Somos las más responsables de la bolita del mundo. Y tú te preguntas por qué o para qué. O sea, ser buen responsable es una virtud, totalmente de acuerdo. Pero el exceso es dañino para nosotros mismos. ¿Y por qué es dañino? Porque entonces nos quita nuestro tiempo y entonces nos hacemos responsables de la vida de los demás y de lo que los demás tienen que hacer. Y creemos que eso es una forma de protección al otro, pero en realidad no, porque estamos quitándole responsabilidad a la otra persona, lo que hace que la otra persona no desarrolle sus habilidades ni sus capacidades, y por el otro lado nosotros nos estamos ahogando en más y más cosas, ¿no? Eso es también, viene de la falta de poner límites Límites. límites. Y luego estamos orientados al éxito. Y tú dirás, ¿qué tiene de malo ser orientado al éxito? Bueno, lo malo tiene de que es que estamos siempre con el foco puesto al final, en vez en el proceso. Entonces, cuando has visto lo que hayas caminado, sientes satisfacción personal. Pero cuando has visto lo que te falta por caminar, sientes miedo, sientes angustia, te sientes abrumada, te sientes mal, ¿no? Luego viene la autoexigencia. No hay, la Superwoman es una mujer que te da latigazos ella misma. Y le Más, encanta, que no es igual. dale, tú dale, tú dale. Y eso es como si estuviéramos en un caballito y tú le estuvieras dándole, dándole, dándole. Y no llegamos a ningún lado con eso, más que a sentirnos agotadas, a sufrir por eso. Y confundimos la disciplina con la excelencia, perdón, con la autoexigencia. La excelencia tiene de fondo la disciplina, las ganas de hacer un trabajo bien hecho, no perfecto, bien hecho, entregarlo con amor, con pasión, bien. La autoexigencia lo que tiene detrás es miedo de que alguien vaya a encontrar un error en nosotros, ¿no? Algo en lo que no quedó bien. Una de su madre es el perfeccionismo, que también que hay detrás del perfeccionismo es miedo, miedo a que nos rechacen, miedo a que no seamos lo suficientemente capaces, miedo a muchas otras cosas que cada quien sabrá a qué exactamente le tiene miedo. Pero como puedes ver, estas son las características, esa es la radiografía de una superwoman que con el tiempo te va a agotar. Y cuando llegue el momento en el que ya estás en el agotamiento, ya estás en un burnout. Ok. ¿Cuánto? Yo creo que puede variar el tiempo. Sí, sí, Claro. claro que sí. Hay muchas personas que lo cultivan, por así decirlo, lo Sí, cultivan, sí, es que es la palabra. cultivan su burnout durante mucho tiempo y hay otras personas que caen más rápido. Eso va a Ok. depender de cada persona, de la vulnerabilidad de cada persona y también del nivel de conciencia, porque hay otras personas que, como te digo, como yo te dije, el burnout tiene 7 etapas. Hay personas que lo detectan rápido y paran y buscan ayuda. Hay otras personas que no, que siguen adelante y siguen adelante. Eso va a depender si la persona, del nivel de conciencia de la persona y también si la persona
acepta o no sus vulnerabilidades y si busca o no ayuda. Eso, esas son las tres cosas. Sí, hay personas que de una vez lo sienten y dicen, yo estoy mal. O sea, ya tienen el conocimiento, estoy mal, me doy cuenta y buscan ayuda. Pero hay personas que dicen, yo estoy mal, pero no hacen nada. No Claro. buscan ayuda, se quedan ahí. Entonces van cayendo más y más y más. Yo siento que dentro de esos síntomas que mencionaste, yo tenía la mitad. Todavía lo sigo teniendo un poco, pero como que eso, he aprendido mucho a gestionarlos. Soy fan de tus posts, quiero decirlo, me los leo todos, porque siento que me hablas directo. O sea, digo, sí soy. Y siento que he aprendido a gestionarlos en la medida en que también la base como de mi personalidad me dé, porque sí me encanta la autoexigencia, pero me llegué a cuestionar mucho. Esa soy yo, la autoexigencia y yo somos una sola. Sí. Y llegué a cuestionarme mucho cuando empecé mi proceso de terapia fue, ¿por qué pepinos me estoy exigiendo tanto? Era como, volvamos al, ¿qué es esto que estoy haciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Y de dónde carajos lo saqué, no? Y es como, es que esto tiene como una basecita un poco familiar. Es que esto tiene una basecita un poco de cultura. Eso es una Sí. creencia y fui un poco como una cebolla, me fui como abriendo en capas y decir, porque te soy sincera, no sé, el 50% de las actividades que hacía en el día no tenían sentido. No, literal, no Y es tenían así. ningún sentido. No, y ese sí, Tati, no eres la única. Te cuento que en consulta yo veo mujeres que, bueno, cuando yo les cuento, o sea, que cuál es la radiografía, me dicen, mira, yo tengo estas extremadamente, unas me dicen, no, las tengo todas, otras me dicen, tengo cuatro, tengo tres. Y la idea al final de cuentas no es dejarlo atrás, porque es como volvimos a decir, esto es una decisión de todos los días, esto es un trabajo. Sí, Yo siempre digo, yo soy una superwoman, pero es como un ex alcohólico que todos los días tienes que luchar yo con también. esto. Sí, Sí. no me quiero poner ese trajecito otra vez, no me quiero poner el trajecito de la Superwoman, no me lo quiero poner más. ¿Por qué? Porque yo estoy más que clara de que la vida es demasiado corta como para pasártela salvando al mundo. Entonces ya no me lo quiero poner más, pero eso es todos los días repetir. Cuando yo me veo a veces digo, ya estoy aquí otra vez en esto, para, ya te estoy viendo, o sea, yo misma me veo, ya, dale más, no, tú, dale. No, entonces ahí es un trabajo de todos los días, no nos vamos a cambiar completamente, porque lo único que vamos a hacer es quitarnos el trajecito, pero el trajecito va a estar ahí colgado, ¿no? Y a veces lo vamos a mirar con tentación de ponérnoslo. Y ahí es donde tenemos que decir, no, me lo quité por algo, no me lo voy a poner. Incluso a veces nos lo ponemos. Y yo me ha pasado que digo, ya lo traigo puesto, déjame ir a quitarme este Mm. asunto, voy a quitármelo, que no me lo tengo que quitar, porque ya sé que me hace daño, no me ayuda. Es una trampa en la que uno cae, uno que dices, porque sientes, y eso también es parte de la sociedad que nos lleva, nos sentimos como un poquito más cerquita del éxito cuando estamos así. Y Sí. es un engaño. Esa también va mi siguiente pregunta. ¿Tú sientes que en algún punto disfrutamos estar en el medio del caos? Yo siento que en mi Nati del pasado le gustaba estar en medio del caos porque para ella eso era lo que la hacía feliz y la hacía estar en su entorno. Como que entre más caos por solucionar y un poco como el síndrome de la salvadora, de querer eso que mencionabas, siento que entre más caos hubiera a mi alrededor, más me gustaba, siento que me alimentaba, esa es la palabra, que me alimentaba esa sensación de hacer más, de querer más, de solucionar más, de llenarme, o sea, la agenda con Claro. 50 cosas. Yo siento que en algún punto a nivel cultural, al menos de donde yo vengo, siento que sí se alimenta un poco el vivir en el caos, es lo normal. Es lo normal. Y sí tienes razón en eso. Fíjate, una de las definiciones de la superwoman es que es una mujer muy fuerte. Es una mujer muy fuerte y tiene una máscara de que soy fuerte, de que puedo con todo. Tú tírame ahí lo que quieras. Yo soy un auto, que soy un todoterreno. Yo voy a salir adelante. Donde quiera que tú me pongas, yo voy a tirar para adelante y yo voy a salir para adelante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué sucede? Que cuando llega un momento en el que se agotaron las energías, ya no nos podemos quitar esa máscara de mujer fuerte. Y como tú dices, mientras más cosas hay que hacer, bueno, la gente entonces confía ya en ti. Todo el mundo dice, tíraselo a Wendy, porque ella lo resuelve, porque ya ellos saben, porque ya has creado tú la fama de que sales adelante. Entonces le dicen, dáselo a Nati, que Nati es la que lo va a echar para adelante. Dale esto, dale, oye, porque ya la gente empieza a entonces a poner
más peso, a recostarse encima de ti, ¿no? Como decimos, a subirte, a montarte en Sí, ti. sí. Y entonces ahí te dice, ¿sabes qué? Tú lo sientes bien, porque eso refuerza tu idea de que eres una mujer fuerte. Esto es una imagen que estás vendiendo, es una imagen que estás transmitiendo. Y de una u otra forma detrás, como yo te digo, de la autoexigencia, del perfeccionismo y todo eso, es su miedo a que nos acepten tal y como somos. Sentimos que hay algo que no está bien dentro de nosotros y entonces tenemos que ponernos nuestro trajecito de Superwoman para que la gente nos vea, nos valore y para que seamos visibles, para que las personas sientan, ah, mira, ella es especial porque trae el trajecito de Superwoman, cuando en realidad no es necesario. Cada una de nosotras es especial sencillamente por el hecho de ser una mujer, de ser un hombre, de ser un ser humano. Cuando nos conectamos con nosotras mismas, ya nos hacemos especiales. Cuando nos conectamos porque nos podemos conectar con los demás, porque nos podemos conectar con la naturaleza. No necesitamos un trajecito. Y ese caos sencillamente lo que hace es que nos alimenta la idea de que los demás nos puedan necesitar y de que los demás no nos vayan a rechazar. Entonces nos quita el miedo del rechazo, porque al final de cuentas lo que hay detrás de este trajecito es miedo. Sí, uno de los miedos que yo identifiqué en ese momento fue el miedo a no ser suficiente. Para mí ese, le das clic ahí y digo, ay, duele. Sí, Ese es uno de mis miedos y el miedo al rechazo. el miedo al rechazo, exactamente, el no ser suficiente. Y te preguntas, y yo me lo pregunto actualmente, ¿es no ser suficiente para qué o para quién? ¿Para quién? O sea, Esa es mi pregunta, sí. ¿ser suficiente para qué o para quién? ¿Y quién tiene la medida? ¿Quién puso la medida? ¿Dónde está esa medida? ¿Quién la inventó? ¿Y dónde Claro. está? O sea, ya uno llega, y les recomiendo a todas las que te van a escuchar, se pregunten, se cuestionen todas sus creencias. ¿Suficiente para qué? ¿O suficiente para quién? ¿Dónde está escrito hasta dónde tienes que ser suficiente? ¿Dónde está escrito quién es suficiente y quién no? ¿Dónde está escrito? ¿Quién lo mide? ¿Quién es la persona que lo mide? Y cuando haces esas preguntas te das cuenta de que nadie lo mide. No hay ningún sitio donde esté escrito quién es suficiente y quién no. Nosotras, Dentro. nosotras mismas siendo las superwoman más exigentes y tóxicas de la vida. Esa es la única medida que Esa es tenemos. la única medida y eso es el ego. Eso es el ego hablando. Nosotros el ego, mucha gente dice, bueno, es que el ego es muy malo. El ego no, el ego no es que sea malo. El problema con el ego es que cuando estamos en desequilibrio, cuando estamos en un estado de emergencia o de supervivencia con el estrés crónico, el ego sale a protegernos. Entonces, cualquier cosa que el ego pueda entender que es un peligro para nosotros, en este caso, por ejemplo, que nos puedan echar de nuestro trabajo porque no somos suficientes, entonces el ego empieza a decir, eso no es suficiente, más, porque cuidado, nos vayamos a quedar sin trabajo. Entonces empieza a exigirnos más, ¿no? En cambio, cuando nosotros estamos en un estado de tranquilidad, donde no hay estrés crónico, donde hay sencillamente estrés puntual que llega y se va, empezamos el ego se tranquiliza y nos avisa de los peligros, pero los peligros que son ciertos. El problema es cuando ese desequilibrio llega, el ego ya no entiende de más, se vuelve manipulador, se vuelve mentiroso y empieza a decirnos cosas que no tienen sentido. Es una cháchara, es una tetera, de esas que tú pones agua caliente y empieza a pitar, pero al final no dice nada. Si les escuchamos bien, no es coherente. Ese diálogo allá adentro no es coherente, no tiene razón. Ok, qué interesante eso del ego. Me gusta, me gusta. Wendy, hay una cosa, bueno, dos preguntas ya para finalizar porque esta charla está tan buena. Em, ¿Cómo podemos distinguir entre una mujer ambiciosa, una mujer, pero desde lo sano, de una exigencia sana, de una productividad sana, a una persona que está cayendo en el ser una superwoman, que todo lo puede, que ella es, mejor dicho, la superheroína? Pienso que todo va a depender de los niveles de energía. Fíjate, Nati, con los años los niveles de energía también van cambiando. Yo acabo de cumplir la semana pasada 50. Evidentemente yo no tengo los niveles de energía que tenía cuando tenía 25. Entonces, yo no me puedo exigir a mí lo que yo podía haber hecho a los 25, que también estaba en otra situación, no tenía hijos, no tenía esposo. Ahora que tengo hijos, tengo esposo, tengo casa y tengo un trabajo y además el emprendimiento, o sea, yo tengo que estar clara en cuáles son mis niveles de energía. Estoy ya entrando en la perimenopausia, entonces hay que entender, y yo creo que cada mujer debe de entender en qué fase de la vida se encuentra.
En tu Ok. caso particular, tú estás cambiando, has emigrado a Francia, estás en un proceso de adaptación. No es lo mismo que la Nati en Colombia, cuando Mm, todavía estaba en su país, en su entorno, en todo eso. Esos son otros niveles de energía los que tenías tú allá. Aquí estás ya viviendo en pareja, en un país diferente, en un idioma diferente, estás descubriendo muchas cosas que requieren de tu atención y de tu energía. Entonces, por eso es que hay que entender el contexto en el que nos encontramos en ese momento. ok. Entendiendo el contexto, vamos a ser autocompasivas con nosotros y decir, bueno, yo ahora mismo estoy pasando por un proceso de adaptación. Yo no puedo ser tan exigente en este momento. Yo tengo mis ambiciones, yo tengo mis metas, yo quiero llegar a mis metas, pero por otro lado quiero también hacerlo con conciencia, ¿no? Con respeto a mí misma, con amor a mí misma, porque no me quiero quemar en el camino. Yo quiero seguir adelante. De nada sirve tener unas ambiciones de este tamaño, unas metas de este tamaño si te vas a quemar aquí. Entonces no vas a llegar. Entonces, no tiene sentido. Entonces es mejor bajar un poco y decir, ¿sabes qué? Para este año, menos. Y si no llegué, me llegué aquí, no pasa nada, no pasa nada. O sea, hay que ser justos con nosotras mismas y entender que a veces la vida te va llevando por otros caminos diferentes a los que tenías planeado. Y ahí Mm, es donde yo creo que está lo básico en nosotras las mujeres. Nadie, nadie te va a poner una medalla de honor porque al final del año hayas conseguido, en el caso del emprendimiento, 12, 15 clientes. Nadie te la va a poner, nadie va a decir, ven ahora, súbete al podio, vamos a ponerte tu medallita. Hoy te es vamos a verdad. dar unas florecitas. Toma aquí tus florecitas, ¿no? Nadie lo va a hacer. Eso, y ya, y subes ahí todo cansada, toda Sí. agotada. No sirve. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces es mejor que tú digas, ¿sabes qué? Cada año tú vas a ir viendo lo que, y yo siempre les digo a todos mis pacientes, cada año revisen su propósito. ¿Por qué? Porque vamos cambiando, la vida nos va cambiando, las emociones van cambiando, las energías van cambiando y nuestro alrededor, nuestro entorno también va cambiando, va evolucionando. Y lo que para ti tal vez unos 5 años atrás era válido, probablemente ya no. Y si digo es que lo hagan todos los años, porque tal vez no hay un cambio tan drástico, pero sí hay cositas que tú digas, no es que esto ya no me importa, esto ya no me interesa, y lo actualicemos, ¿no? Y ahí entonces encontramos ese equilibrio entre lo que tú dices, entre la ambición, lo que queremos cumplir, y no caer en el burnout, porque ya sabemos que lo que queremos cumplir es esto, y ahí están los recursos. ¿Con cuántos recursos cuento? Eso es importante. ¿Cuántas energías? ¿Cuánto dinero? ¿Qué tiempo? Todo eso, sé realista. No te hagas castillitos en el aire, sé realista. Si tú sientes que necesitas 80 para esto y nada más tienes 70, piensa siempre que siempre creemos que tenemos más de lo que realmente tenemos, porque hay que poner los imprevistos que trae la vida. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Solamente tengo 50, entonces, bueno, pues entonces hay que bajar esto, hay que bajarle. Y cuando lo bajamos, muchas veces dices, sí, pero entonces no estoy siendo lo suficientemente ambiciosa como quiero ser. La pregunta aquí no es eso, la pregunta aquí es, ¿quién te ha dicho a ti que tienes que ser en esa fecha? ¿Por qué tiene que ser en esa fecha? La pregunta es, ¿por qué le has puesto fecha límite a eso? Hay una cosa que dijiste es muy cierta y es el, 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 el proceso y un poco como esas expectativas que nosotros que solas no las ponemos, nadie nos las pone solas. Yo me acuerdo que cuando Claro. llegué, yo quería hacer todo, yo quería aprender francés, yo quería saber de la cultura, yo quería saber de Francia, yo quería saberlo todo y al mismo tiempo un poco como cambiar mi emprendimiento. Estaba trabajando en Colombia, llegué a trabajar en Francia, yo me quedé en París justamente por mi pareja y con la persona que me voy a casar en un mes y medio, y fue como un poco sí o sí tenía que darme ese tiempo y yo empecé a estudiar francés, no sé, al año pasado a finales igual, no lo empecé de una vez, a pesar de que ya vivía en la ciudad. Y siento que un poco eso me recuerda cuando me dices, nos ponemos expectativas altísimas cuando no tiene que ser así, sino, y en ese momento yo me sentía que me estaba por ya, yo tenía ya el traje puesto, ya ni lo pensaba, yo ya me lo había puesto. ¿Qué fue lo que cambió? El momento en que yo dije, no tengo que hacerlo todo ya, porque si lo hago ya, no puedo con todo. Y cuando me di cuenta que no podía con todo, fue que volví a terapia, obviamente, pero también me di cuenta de, ok, tengo que priorizar de alguna forma todo lo que estoy haciendo, ¿no?
y fue como, ok, muchas personas me dijeron, no, pero es que tienes que aprender francés de una vez, otras no, pero es que tienes que buscar tu emprendimiento, no, buscar un trabajo, bueno, un montón de cosas. Y fue como callar un poco el parar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero ahora en mi vida? ¿No? Siendo inmigrante, teniendo, pues, viviendo en un país supremamente diferente, conociendo con una persona ahora totalmente diferente, estando en pareja, vivir como tal, somos dos freelancers viviendo 24/7, entonces como, ¿cómo esto va a funcionar? ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo hacemos funcionar? Y un poco del contexto mío era, ok, vamos por partes, armar de nuevo como toda nuestra vida, hacia dónde vamos, poco a poco, y hasta el año pasado a finales fue que, bueno, ya todo funcionó, ya todo está andando sobre ruedas, ya tengo un negocio, he creado un podcast, ahora bueno, ahora sí estudiemos francés y pongámosle amor, porque yo sabía que si esto empezaba a estudiar en ese momento, le voy a terminar odiando, estoy segurísima, Así ¿no? es, así es, así es. Y es importante, Nati, que te des el tiempo. No hay fecha de caducidad para aprender francés. Lo puedes aprender en cualquier momento. No hay una fecha de inicio tampoco. La pones tú y la decides tú en el momento en el que tú sientas que es indispensable. En ese momento empiezas. En el momento en el que tú sientas que es el momento para hacerlo, empiezas. Y de hecho, es la mejor manera para tú poder sobrellevar el cambio, la adaptación, es cuando tú dejas de sufrirlo, sino que te empiezas a decir, esto es lo que hay y esto es lo que tengo y esto es lo que tengo aquí adelante. Yo conozco muchos emigrantes, amigas mías que emigraron también, cayeron en depresión, que caían en desesperación, que se regresaron incluso a sus países, y no porque el matrimonio era malo, sino porque no pudieron adaptarse, porque todos creían que iba a ser de la noche a la mañana y las cosas no suceden de la noche a la mañana, las cosas son un proceso y ese proceso toma tiempo. Y en algunas personas es más rápido, pero nunca llegues a compararte, porque cuando empezamos a compararnos, cuando el otro nos dice, mira, pero fulana, o no, un momentito, fulana tiene su propia vida y tiene su propio equipaje. Yo tengo la mía y tengo mi propio equipaje. Entonces yo no me voy a comparar con nadie. Yo voy a vivir mi proceso en mi tiempo, en mi ritmo. Y es la única manera. Cuando dejamos de vivir o experimentar a base de lo que los demás creen o sienten, o de las expectativas de los demás, o de las mismas nuestras que nos han impuesto, empezamos a liberarnos, empezamos a disfrutar del proceso, empezamos a vivir de acuerdo a nuestras propias reglas. Y cuando lo hacemos, nos alejamos del burnout automáticamente, porque ya estamos viviendo de acuerdo a nuestros propios valores, a nuestro propio propósito, a nuestros propios tiempos. Como te digo, la gente nos subimos en un carro de carreras. Al final te pones a preguntar, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién me puso aquí? Yo ni ¿Por qué? siquiera quería la carrera. Yo ni siquiera quería estar en esta carrera, pero es la misma sociedad que te lleva y tú accedes, porque hay que decir, la sociedad te pone algo enfrente, tú eliges, cada uno tenemos que tener la responsabilidad de entender que podemos elegir subirnos o no subirnos en ese tren. Sí, es verdad. Hay una palabra que dijiste ahorita que me gustó mucho y es ser compasivas. Y yo siento que necesitamos aún ser, igual yo cuando llegué, que es la segunda, y eso como dijiste también de la edad y los tiempos, yo cuando la primera vez que emigré, yo tenía 24. Yo era una bebé, yo no sé cómo emigré, pero bueno, tenía 24, aprendí un montón, pero cuando volví a emigrar a los 29, que yo llegué a Europa, yo dije, qué pesado es, o sea, lo sentía todo pesadísimo, lo sentía todo a otro ritmo, pero en mi mente, mi superwoman era, no, eso hay que darle como si tuviéramos 20, y yo como, Realmente, y exacto. sí, y sentía que obviamente el acotamiento era mucho más grande, y la adaptación fue diferente, ¿no? Esa palabra me gustó mucho de ser más compasivas con nosotras mismas, porque siento que también un poco del burnout acompaña la comparación de, ah, pero ella sí puede, ah, pero ella también, ah, ay, yo me estoy quedando atrás, ¿no? Y eso también es una mentira enorme que nos decimos. Enorme, es una mentira enorme porque cada quien lleva, como te digo, cada quien lleva su ritmo, cada quien tiene sus talentos. Mientras una persona tiene un talento, tal vez para los idiomas, tal vez la otra tenga un mejor talento en adaptarse más fácilmente a otro tipo, a la comida, al clima, qué sé yo. Cada quien tiene sus formas de cómo salir adelante y todas son válidas porque no existe un manual para salir adelante determinado y fijo. Todo es válido.
Hay un dicho que dice que hay muchos caminos que te llevan a Roma, y eso es cierto. Hay muchos caminos que te van a llevar a tu destino. Y de hecho, el destino va a ir cambiando con los años. El Sí, destino nunca es fijo tampoco. Entonces, ¿cómo puede ser el camino también fijo? sí, es verdad. Qué lindo. Wendy, última pregunta. ¿Mm? Hablando un poco de esto, como para rebobinar y concluir, ¿cómo podemos redefinir un poco ese concepto de empoderamiento femenino sin irnos al tú puedes con todo, go girl? Como, no, tú vas para adelante siempre, tú nunca te rindes, ¿no? Exactamente. Ponernos ese traje de puedo con todo, no estoy triste nunca, no me canso nunca, todo va súper bien, pero en realidad te estás poniendo 800 máscaras encima. Exactamente. Yo creo que el empoderamiento femenino va justamente de quitarnos las máscaras, va de presentarnos en la sociedad tal y como somos, de presentarnos con nuestras fortalezas, nuestros talentos, pero también con nuestras vulnerabilidades. Porque vamos, queremos exigir que tengamos un trato equilibrado, y eso está muy bien, igualitario con respecto a nuestros pares masculinos. Pero estemos claros en una cosa, nuestros pares masculinos no tienen menstruación al mes, ellos no tienen la menstruación, nuestros pares masculinos no tienen que andar con una toalla sanitaria, nuestros pares masculinos no quedan embarazados, nuestros pares masculinos no dan a luz, nuestros pares masculinos no lactan, nuestros pares masculinos tienen una vida diferente a nosotros, entonces nosotras queremos vivir como ellos cuando ellos tienen otras cosas. Entonces, yo creo que el empoderamiento, verdaderamente empoderamiento femenino va de ser mujer y de aceptarnos como somos en nuestras, y yo no digo que la maternidad sea una vulnerabilidad, sino que nos toca vivir otras cosas que son muy bonitas y que ellos no tienen la oportunidad de vivirlas, pero son muy bonitas. Pero eso requiere que entonces entendamos que nuestro camino tiene o puede tener, si así lo decidimos, pausas. Y no hay nada de malo en eso. Y no hay nada de malo en eso. El empoderamiento femenino para mí es cuando nos vemos a un espejo y aceptamos nuestro cansancio, cuando nos vemos a un espejo y aceptamos los desafíos que existen, cuando nos vemos a un espejo y decimos, yo no necesito ser la más linda del clase, no necesito ser la más bonita de las emprendedoras, no necesito nada de eso, porque yo soy como soy y con los años iré cambiando y empoderamiento es independizarnos de los roles de belleza que nos imponen. Empoderamiento para mí es independizarnos de creer que por el hecho de ser mujeres tenemos que mostrarle a la sociedad la capacidad que tenemos. Yo no tengo que mostrarle nada a nadie. Yo sencillamente tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible y punto. No tengo que demostrarle nada a nadie. No tengo que pedir permiso para trabajar. Ahí yo creo que nos empoderamos. Yo creo que nos empoderamos en el momento en el que entendemos que no vinimos a estar por encima de los chicos, pero tampoco por debajo, sino a caminar a su lado, con nuestras diferencias, porque no somos iguales. Nati, no somos iguales, esa es la realidad. Tenemos cuerpos diferentes, pensamos y las emociones las sentimos diferentes. Y ellos sencillamente son nuestro complemento. No venimos a luchar a ver quién es mejor o quién es peor, sino a complementarnos, ¿no? Y ahí yo creo que entra el emprendimiento. También cuando nos alzamos la voz y le decimos a nuestra pareja, bueno, si yo trabajo, también tú te toca hacer tareas aquí en la casa. Vamos a dividir. Ese es empoderamiento para mí. No, empoderamiento para mí es eso, o sea, el no ver a la otra persona menos, pero yo tampoco soy menos, sino verlos, me voy a mirarnos a los ojos, somos un complemento, somos un equipo. Y cuando logramos hacer un equipo en casa, es que nos volvemos imparables, es que es la realidad, nos volvemos imparables. Empoderamiento es cuando nosotras logramos quitarnos o romper el molde de todas esas mujeres que estuvieron detrás de nosotras y que han cargado muchas cosas como la lucha, como las muchas creencias limitantes. Empoderamiento es cuando ya podemos decir, ¿sabes qué? Aquí conmigo se rompe el molde. Nadie más va a tener este asuntito. Esas creencias limitantes de que solamente luchando y solamente sacrificándote y dándolo todo y cargando con el mundo entero voy a salir adelante. No, eso no es cierto. Y conmigo muere esa creencia. La tuvo mi mamá, la tuvo mi abuelita, la tuvo mis abuelas, mis tías, etcétera. Bueno, pero conmigo va a romperse este asuntito. Ahí, para mí, ese es el auténtico empoderamiento. Wow.
Me siento súper identificada con eso de, bueno, hasta mi generación se rompe eso de tengo que trabajar 18 horas, tengo que sufrirla, si el dinero viene, si yo trabajo fuertemente, si dejo de dormir, si me levanto a las 5 y me acuesto a las 12. Yo también, justamente desde que llegué acá, fue como, tengo que romper con todo eso que ya no es sostenible para mi vida y que no lo quiero tampoco. Lo adapté, ¿no? Lo recogí, lo abracé, lo apapaché y en un momento dije bueno, ya como que esta relación ya no va para ningún lado y aquí te suelto, esto muere aquí. Y me llama mucho la atención de que la palabra equipo, porque cuando yo también empecé con mi relación fue como, somos un equipo, los dos trabajamos, ¿cómo nos vamos a repartir los roles aquí, en la casa? Ujú, ¿No? ujú, ujú. Y fue como una charla, encontrar ese balance entre cada uno a nivel personal y como pareja. Y creo que fue una de las mejores conversaciones incómodas, porque es que siento que también dentro de todo este proceso de la Superwoman y todo eso, tenemos que mirarnos al espejo y tener conversaciones con nosotras mismas incómodas Claro. para poder desenmascararlo y poder aprender a ser auténticas, ¿no? De aprender a soltar, aprender a soltar las creencias que nos pusieron desde el principio, las Sí. limitantes y a soltar a desaprender muchas cosas para aprender de vuelta ese nuevo rol un poco más que viene con equilibrio, con balance, con calma, respetando también que un negocio se tiene que trabajar, que un negocio, pero siempre como con ese balance de yo suelto, pero también agarro y suelto otro poquito y después voy a agarro. Así es, así es, así es. Y con respecto a lo de la pareja, yo le digo, mi esposo y yo cuando estábamos recién casados siempre decíamos, "Ah, nosotros somos Batman y Robin. A veces le toca a él ser Batman, a veces me toca a mí ser Batman, a él le toca ser Robin, a mí me toca ser Robin. O sea, vamos cambiando el rol Sí, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo que nos toque vivir. Y aquí en la casa, pues como te digo, a mí me gusta cocinar. Entonces él recoge la cocina. Él lava la ropa, bueno, pues yo limpio aquí los baños porque no le gusta, o sea, nos cambiamos, cada quien tiene sus tareas sí. y siempre ha funcionado, ha funcionado y esa conversación es incómoda y se tiene una vez, si se tiene y es incómoda, sobre todo si es incómoda y se tiene, es porque ya se dijo lo que se tenía que decir, ¿no? Ya se dijo, se pusieron cada quien tiene sus roles, cada quien tiene sus tareas y si la otra persona y tú también tienen las ganas de echar adelante esa empresa, porque al final de cuentas un matrimonio es una empresa, yo diría que es la más importante, cada quien va a asumir su rol y sabe que los roles a veces irán cambiándose y A que veces asciendes, a veces desciendes. exactamente, y cuando eso sucede, todo funciona, es que va a funcionar porque tiene que funcionar. Habrá momentos malos, momentos buenos, habrá momentos difíciles, todo en la vida, todo pasa cuando estás compartiendo la vida con alguien, pero se puede sobrellevar, se puede sobrellevar. Todavía hay mucha gente que dice, uy, es que el matrimonio, bueno, pues el matrimonio es un trabajo, es una Sí, es un empresa, emprendimiento, sí. es un emprendimiento, es una empresa en la que tú sabes que hay que echarle tiempo, hay que darle tiempo, pero es una empresa que va más fácil que el emprendimiento, porque nosotros, por ejemplo, como emprendedoras empezamos solitas, estamos tú y yo, no hay más nadie. Aquí soy la que edita, soy la que cocina, soy la que atiende a los pacientes, soy la que postea, soy la que escribe, soy la que todo, soy la que lleva el blog, soy la que lleva todo, hacemos todo, ¿no? Pero en un matrimonio, pues tienes la pareja, la otra pareja también va a ser, o sea que ahí sí es un equipo. En nuestro emprendimiento al principio estamos muy solitas y ya cuando ya tenemos personal, ya, ahí vienen otros problemas de otra índole. Sí, sí, sí. Wendy, ¿qué es un consejo que nos darías a nosotras las mujeres, un poco como en este rol de Superwoman que o tal vez tengamos, o tal vez no, o tal vez lo hayamos conciliado, otras tal vez no, pero que ese consejo que le dirías tal vez a esa Wendy de cuando estaba en ese momento de Superwoman que te llevó al burnout, ¿qué le dirías a esa Wendy hoy desde un contexto totalmente diferente, una energía totalmente diferente y una sabiduría mucho más extensa? Yo le diría la frase que les digo a todas, recuerda que la vida es demasiado corta como para pasártela salvando al mundo. ¿Ya? O sea, a partir de ahí, aplícatelo todos los días. Recuérdalo, la vida es demasiado corta como para estar salvando al mundo.
Así de simple. No tienes que cargar el mundo en tus espaldas. Eso no es resiliencia. Mucha gente cree que la resiliencia es ser un mártir, pero es todo lo contrario. Resiliencia es poder salir adelante en las malas situaciones, como repartiendo la carga. Fulano, ven, toma un pedacito. Fulano, ven, toma otro pedacito. Y ahí estás repartiéndole a todas las personas a tu alrededor y tú estás cargando con tu parte. Eso es resiliencia. Resiliencia no es cargarlo todo tú misma, porque tarde o temprano los mártires, ¿dónde terminan los mártires? Los muertos, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Wendy, millón de gracias por compartirnos tanto. Creo que ha sido uno de mis episodios favoritos porque me encantan estos temas. Los viví y tengo muchos aprendizajes, tengo muchas enseñanzas. También sigo aprendiendo un montón de un poco de estas cargas que tal vez algunas ya siguen siendo inconscientes, otras no tanto, pero que poco a poco he aprendido como a conocerme y esta charla de una persona tan pro como tú, que te vengo siguiendo desde hace ya mucho tiempo, leyéndote un montón, me hace sentir como, wow, hay muchas cosas que no me las estaba inventando, hay muchas cosas que no era que yo estuviera loca, que algo estuviera mal conmigo, sino en realidad las estaba viviendo, pero todavía no las sabía. Así que qué bonito que nos hayas compartido un poco de tu experiencia, de tu conocimiento y dónde podemos encontrarte. Bueno, primero, antes de nada, agradecerte la oportunidad. Me encanta participar en este tipo de espacios porque creo que son unos espacios donde llego a las personas de carne y hueso, ¿no? A las personas que verdaderamente te quieren escuchar, las personas que verdaderamente quieren aprender, ¿no? Entonces, agradecerte la oportunidad. Para mí es todo un honor estar aquí en tu podcast. Me siento muy, muy agradecida contigo. Y bueno, para las personas que deseen leerme, encontrarme, me pueden encontrar básicamente en LinkedIn, que es la única red social en la que yo estoy, y también por un tema de ponerme límites, por un tema de salud mental, nada más estoy en una sola, porque Puedo llevar para mí entenderte. varias. Y llevar para mí varias es una locura, y entonces por eso solamente estoy en LinkedIn. Me pueden buscar en mi perfil, Wendy Madera. También me pueden buscar en mi página web, wendymadera.com, y ahí yo tengo un recurso que es que se pueden suscribir mi newsletter. Tengo una newsletter para Superwoman, exactamente para la Superwoman agotada, la que ya no quiere más, la que quiere ya un cambio, puede suscribirse ahí. Yo todos los jueves les escribo a cada una de ellas todo tipo de consejos. Extiendo un poquito más que lo que escribo, por supuesto, en los posts de LinkedIn, que son más cortitos, ¿verdad? Esos son un poquito más largos, esos son, bueno, lo que yo no comparto en LinkedIn, lo comparto exclusivamente para mis suscriptoras en wendymadera.com. Bueno, genial. Wendy, millón de gracias y nada, espero más adelante volver a hacer uno de estos porque la verdad que con muchas ganas. ¿No? Encantada y abierta a colaborar nuevamente contigo. Si este episodio con Wendy te gustó, te hizo cuestionar y te tocó las fibras, te recomiendo escuchar mi entrevista con Juli, porque allí estuvimos hablando de cómo ella pasó de no tener nada, estar 100% de mamá y pasar por algunos momentos complejos donde sufrió violencia económica a convertirse hoy en una emprendedora exitosa.